La vida es un drama, la vida es una comedia, la vida es una farsa. ¿Pero qué le parece que hablemos de teatro? Porque también aquí en la Ciudad de México podemos disfrutar de estos y otros géneros con muy buenas puestas en escena. Aquí en el estudio, el día de hoy nos acompaña el crítico y productor de teatro Jaime Morales. Jaime, bienvenido nuevamente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento porque estamos viendo que cada vez hay producciones más interesantes, más accesibles a la gente. Sí. Entonces, tenemos hoy un gran estreno para el día de mañana, viernes 1, que está en el Teatro Milán. Claro. Feroce se llama. Ok. Sí, es una apuesta que pone Lorena Massa, esta gran directora de teatro que ahora es la directora de teatro de la UNAM. Sí. Un merecido ascenso. Y es con Maya Zapata, Zuria Vega, Mónica Dion y Sonia Franco. ¡Qué intenso!, ¿no? Así es, 4 mujeres hermosísimas, talentosas, ¿sí? Y de repente es una historia de mujeres. Hay una madre castrante, dominante, que se muere y hay una herencia. Y a esta herencia tienen que llegar estas 4 mujeres, son hermanas y deciden entre ellas que la más maltratada por la mamá es la que se va a llevar todo. Ah, caray. ¿Y eso sucede en la vida real? En la vida real, claro. Además viene de una anécdota, Chema Rodríguez Calderón, que es el autor, sí, multipremiado, es un cuate que dice, esto es lo que yo viví con mis hermanos, ahora lo pone en mujeres, y es un estreno mundial, y es muy interesante ver cuál es la más dramatizada por la madre, o sea, y cuál es más perra con la otra. O sea, es una guerra de talentos, es una guerra de emociones. No se la pierdan, está en el Teatro Milán, que está en Lucerna 64, esquina con Milán, en la colonia Juárez. Sí. 380 pesos y 360 pesos. Accesible. De verdad, está súper accesible porque ver a estas 4 mujeres vale muchísimo la pena. Está viernes, sábado y domingo. Ok, para todo los el fin de horarios semana. de siempre, el fin de Claro. semana. ¿Sí? Obra de mujeres, pero para toda la familia, ¿no? O sea, para hombres y mujeres. Sí, ¿no? vamos, todo el mundo nos vamos a sentir identificados. El que no haya sido maltratado alguna vez por una madre. ¡Qué afortunado! ¡Qué afortunado! ¿Sí? Y tenemos ahora para niños, estoy buscando cosas para niños que sean diferentes, interesantes. Sí. Y ahora hay ópera para niños. En el Helénico, que está en Avenida Revolución 1500, tenemos Wolfgang Amadeus Mozart con El Empresario. Es una puesta en escena muy divertida que trata de cómo llevar a escena una obra sin dinero. Y entonces todas las vicisitudes de que quién te presta el dinero y las condiciones que te pone, lo ridículo que puede ser que tú tienes un proyecto y el que da la lana Sí. te imponga otra cosa. Entonces son unos enredos súper cómicos y la adaptación que hace Oscar Tapia es de verdad espectacular. Los niños están entendiendo lo que es el bel canto, lo que es la música, lo que es el vestuario. Es Sí. una puesta con un vestuario extraordinario. Entonces, no dejen de verla. Está en el Centro Cultural Helénico los sábados a la 1 de la tarde. Y la mejor noticia es que solo son 80 pesos. Oye, eso es una maravilla y aparte lo que me parece muy interesante es que acercas a los niños a conocer toda esta parte de la ópera que a veces pues no es muy digerible, ¿no? Ni para niños ni para para adultos. grandes, ¿sí? claro. Pero la verdad vale mucho la pena. Vaya todo mundo, vayan con tiempo, es muy barato y se agotan los boletos. Ahí está, muy bien. Y luego finalmente tenemos Leche de Gato. Leche de Gato es una farsa que habla del cuestionamiento a la vida. Es una Obdulia, es una niña que todo lo cuestiona. Cuestiona cuando la mandan a rezar, ¿y por qué rezo? ¿Por qué Padre Nuestro? ¿Es mi padre? ¿No eres tú mi padre? ¿No? Sí. Es que Santa Claus va a venir. ¿Quién es Santa Claus? Y todas esas preguntas que todos nos hacemos, pero que no las decimos, esta Obdulia pequeña lo hace y entonces cuando el padre la regaña todo el tiempo, se va al desierto. ¿Sí? Piensen que es una farsa, no es una realidad. Y estos personajes que son personajes fársicos, un poco oscuros, un poco llenos de temor, resulta que en este temor a la vida, a vivir la vida y el cuestionamiento, se dan cuenta que lo que tienen que hacer es vivirlo, es cuestionar, es vivir, es estar hacia adelante, es estar orgulloso de esto que es ser vivo. Claro. Entonces, Obdulia nos enseña con unos personajes espectaculares, ¿sí? Cómo es
la aventura de la vida. Claro. Entonces, no se la pierdan, está en el Teatro Sergio Magaña, este teatro emblemático de la colonia Santa María la Ribera. Claro. Sí, es muy barato, 132 pesos. Hay teatro, hay mucho teatro en la ciudad, es la ciudad que tiene más establecimientos con teatro. Vean la cartelera en el periódico, vean la cartelera en internet. Hay teatro para todos, hay teatro gratis. La próxima semana les voy a traer ¿Nos puras traes de obras esos gratis? Les traigo puras de esas gratis. Ya, va que va, ¿eh? Va ya que estás va. comprometidísimo. Y hay que traer pases. Eso nos gusta más, ¿a poco no, señor o señora? Muchísimas gracias, No, Jaime. muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Igualmente nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Con muchas sorpresas. Y bueno, también, como ustedes bien lo saben, en la Ciudad de México y el gobierno del Distrito Federal siempre están comprometidos en dar iniciativas en pro de la ciudadanía. Y ahora, pues es turno de que nos cuente Juan de qué se tratan algunas. Por supuesto, Quique, y es que también la ciudadanía tiene la responsabilidad, la obligación de participar. No se puede quejar, no puede señalar si no hace algo al respecto. Y por eso la nueva iniciativa de ley 3 de 3 es algo que nosotros le vamos a contar de qué se trata, pues para que se involucre en ella. Acompáñeme con el comisionado ciudadano Alejandro Torres de InfoDF, la institución encargada de la transparencia en la Ciudad de México, aquí en InfoDF.